Gloria al Señor. Es gracioso escuchar testimonios como el de Rubén, porque desde que pusimos un pie en España, en Miami, empezamos, lo primero que nos pasó fue que el señor del aeropuerto, para los que no lo sepan, los pasaportes españoles tienen 3 letras y 6 números, y el señor del aeropuerto decidió que la O del pasaporte de mi hijo era un 0, con lo cual el visado americano saltó por los aires. Y lo siguiente fue, no puede subir al avión, no puede tomar el vuelo, y nos quedábamos en tierra con Pedrito. Y de estas cosas que yo en ese momento empecé a pedirle al Señor sabiduría, gracia, favor, porque estaba a punto de impartirle gracia y favor al del aeropuerto. Pero de estas cosas que digo, Señor, tú me vas a dar gracia. Llamo a la embajada en México, no me cogen el teléfono, sale el contestador. Llamo a la embajada en Monterrey y lo divertido es que me dicen, mira, esto es un tema de visado americano, con lo cual llama a la embajada en Miami. Y llamo a la embajada en Miami y me dicen, mira, esto es un tema de la esta, pero a mí me sale en vigor. Y yo, de estas cosas que digo, bueno, Señor, por si las moscas, voy a hacer una con el 0, no vaya a ser que tengamos problemas. Digo, pero media vez la hice y media vez la pagué y media vez estaba esperando la aprobación del visado. El Señor me dijo, revisa el estado de la tuya original, de la que habíamos hecho. Ya habíamos entrado por Atlanta, es decir, esto ya había funcionado. Y me salía estatus aprobado. Le dije a Pedro, levántate, vámonos. Vamos a subir al avión. Y nos ponemos en la fila y me preguntaba, papá, ¿qué falta? Que nos aprueben el visado nuevo. Pero tenemos este. ¿Y sabes qué te digo? Nos llamó un chico, nos lleva a un counter electrónico, metemos los datos, vuelve a salir negativo y se va. Yo en medio cólera empiezo a alegar ya con el supervisor del aeropuerto y de pronto aparece el chico con los 2 boletos. Nos vamos para el avión. Llegamos a Miami, una bendición. La verdad es que los hermanos nos han atendido, nos han amado, pero el día martes caigo enfermo. Con fiebre, viendo alucinaciones. Ya la historia la contaré fuera del micrófono. El día miércoles llegamos a casa, vamos a la piscina que había en casa y no sé si te acuerdas del personaje este del Bartolo que tenía la gafa siempre empañada. Sabéis que no veo. Y yo tenía que empezar a compartir a partir del jueves, viernes, sábado, domingo. Gafas fuera. Me voy a poner las gafas de sol, digo, bueno, pues predico con las gafas de sol, esto es un poco chulo, pero como soy español lo mismo pasa. Se me rompe la patilla de la gafa. La pegué, igual me puse a orar por las gafas, digo, en el nombre de Jesús, cogí lo que nunca se debe hacer, no lo hagas, fiery y estropajo. Y en el nombre de Jesús. Conseguí ver. Y conseguimos, creo que cumplimos el propósito para el que habíamos ido, que era levantar el nombre del Señor en la ciudad de Miami. Amén. Establecer su iglesia, estamos haciendo un precedente y el Señor sabe lo que va a pasar, pero ha nacido una iglesia. Amén. En febrero van a hacer 3 años, estamos invitados a volver para celebrar juntamente con ellos y hay una paternidad espiritual preciosa que el Señor está levantando y estamos confiando
es lo que el Señor va a hacer. Amén. Así que el siguiente episodio lo tendremos en febrero, pero ha nacido algo. Ha nacido un bebé. El bebé ya va a cumplir 3 añitos y se llama Iglesia Casa de Luz. Amén. Así que estamos súper felices y estamos súper contentos, que aunque te digo que ha sido un tiempo de bendición, también te digo que ha sido, gracias a Dios, también te digo una cosa, gracias a Dios ha sido conmigo. Porque cuando son tus hijos, es tu esposa, uno sufre impotencia, y cuando uno le toca, uno se apaña, como dice aquel, uno se conforma. Pero te digo que la gracia del Señor ha sido más que suficiente. Amén. Así que damos la gloria al Señor, aparte de que celebramos que están aquí Jorge y Itzel. Eso ya ahora después os explico un par de cosillas que vamos a hacer. Pero no te preocupes, Jorge, te vamos a volver a admitir en la iglesia, en el chat. No te preocupes, eres parte de esta iglesia y te amamos. Amén, gloria al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Te pido que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones, que tu semilla caiga en buena tierra, Señor, y dé frutos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria al Señor. Este mensaje se llama De Vuelta. Y sí, estamos de vuelta. Pero una de las primeras preguntas que yo me he estado haciendo en todos estos 10 días que hemos estado fuera, ¿cuál es el llamado de nuestra iglesia? ¿Cuál es el propósito de nuestra iglesia? ¿Cuál es digamos, la encomienda que el Señor tiene con nuestra iglesia? No sé si te lo has preguntado en alguna ocasión, pero cada iglesia, cada persona individual, cada familia tiene un propósito, tiene un llamado dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y una de las cosas que cuando he podido salir, la primera pregunta que me he hecho, Señor, ¿cuál es nuestro llamado? ¿A qué me ha llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué hay en tu corazón acerca de nuestra iglesia? Porque mira, podemos hacer 20.000 actividades, podemos hacer 20.000 encuentros, conferencias, ahora que nos podemos reunir, podemos hacer un montón de cosas y estar lejos de la perfecta voluntad de Dios. Y mi pregunta en esta mañana, y quiero que medites y recapacites, y si yo te hiciera la pregunta de manera personal, ¿cuál crees que es el llamado de nuestra iglesia? Y encontraba en la palabra, y yo creo que esta escritura es clave, Efesios 5:27, dice, a fin de presentársela, está hablando de la propia iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y desde este versículo el Señor empieza a hablar a mi corazón, y creo que lo primero que tenemos que tener claro es que necesitamos una renovación en nuestra mente. Mira, el mundo lleva una corriente humanística que va directa a un camino de perdición, a un camino que lleva directo al infierno. Y la iglesia tiene que ser esa contracorriente, tiene que ser esa contracultura, esa voz en contra de toda esa corriente humanista del mundo, donde aquellos que estén buscando, aquellos que estén en necesidad, aquellos que estén en soledad, aquellos que estén pasando por un momento de depresión, haya una voz diferente. Y no solo diferente, sino una voz que venga de Dios. No necesitamos 25 opiniones. Necesita la iglesia aprender a escuchar la voz de Dios. La iglesia no solo necesita aprender a escuchar la voz de Dios, sino necesita aprender a ser la voz de Dios. A hablar las cosas que Dios dice, a hacer las cosas que Dios dice y a ser esos embajadores, como dice la Escritura, del reino de los cielos. Que nuestra voz no sea una voz asociada o cómplice del mundo, sino que sea una voz que viene de parte de Dios. Por eso cuando dice, el Señor está preparando a su iglesia,
creo que lo primero es que Dios está preparando nuestra iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Y escúchame, y no tiene nada que ver con vanidad, pero cuando la iglesia es gloriosa es porque la iglesia ha pasado el proceso donde las arrugas, las manchas, ni cosas semejantes han sido tratadas, han sido procesadas. Y además, la iglesia es presentada delante del Señor. Ahora, ¿en qué áreas está Dios preparando a la iglesia para la eternidad? Y como dice el versículo, sin mancha ni arruga. Y como hemos visto tantas y tantas veces, cada vez que hablo del avivamiento, cada vez que hablamos de que el Señor aviva cosas en nuestro corazón, aviva cosas en nuestro llamado, en el plan que Dios tiene para con nosotros, es porque tú has decidido consagrar tu vida al Señor. Has decidido dejar tu vieja manera de vivir. Has decidido dejar probablemente hábitos familiares, has dejado costumbres, has dejado cultura para alinearte a la nueva vida en Cristo, conformarte a la imagen de Cristo Jesús. Y por supuesto, el Evangelio de Dios es un Evangelio que tiene poder. Tiene poder para transformar y para cambiar vidas. Tiene poder para sanar y para liberar. Tiene poder para conectarnos espiritualmente de nuevo con Dios. La iglesia está siendo preparada para ser santa y consagrada. Consagrada significa apartada. Si vamos al término específico, aunque ahora hay que tener cuidado con esta palabra y te pido por favor no la busques mucho por internet porque está muy mal interpretada. El término es kadosh, que significa nivel más alto o nivel de consagración o nivel de ser apartado, pero un nivel más alto. Y te digo algo, el Señor está llamándote a ti y a mí y a cada uno de nosotros a tener un nivel más alto de intimidad con el Señor. Además, una iglesia que no se sienta a negociar en la mesa del enemigo. Una iglesia que no empieza a relativizar lo bueno del mundo o lo malo del mundo para adaptar el camino de la iglesia a lo que el mundo piensa o a lo que el mundo cree. Eso incluye el aborto, eso incluye relaciones antes del matrimonio, eso incluye divorcios, eso incluye todo lo que quieras. Pero sí, la iglesia tiene que ser la voz diferente. La iglesia tiene que ser la voz de esperanza, la iglesia tiene que ser la voz de restauración. La iglesia tiene que ser precisamente esa luz y esa sal del mundo. Y por supuesto, el mundo no tiene cabida aquí. Tenemos que entender que nuestro mundo está en Cristo Jesús. Nuestro mundo no es un mundo finito como el que hay en la tierra. Nuestro mundo es la eternidad, juntamente con Cristo, en los lugares celestiales. Para eso estamos siendo preparados, para eso estamos siendo formados y para eso estás aquí. Piensa que tu vida es una capacitación para los planes que Dios tiene contigo en la eternidad. Y por supuesto, Dios quiere tratar con la santidad, con la moralidad y con la pureza. Con la santidad, con la moralidad y con la pureza. Lo primero que ves en los profetas es que llega un ángel del Señor, llega con un carbón o llega con un tizón o llega simplemente con una impartición. Y lo hemos estado hablando los últimos domingos. ¿Qué es lo primero que nos cambia? Nos cambia nuestra manera de hablar. Y sí, tienes que cambiar tu manera de hablar. No solo lo que confiesas y lo que profesas. Las malas palabras, las malas actitudes, las malas reacciones. Es lo primero que Dios te va a pedir. Y es lo primero que Dios te está pidiendo. Dios te está pidiendo ese nuevo nivel. Dios te está pidiendo ese nuevo nivel de consagración. Y la iglesia está llamada a ser una voz en medio de esta generación. La voz de Dios. La iglesia tiene que ser ese ejemplo reconocible de parte de Dios. Alguien que entra a la iglesia con lo difícil que es que se cruce esa puerta.
con lo difícil que es que venga un invitado nuevo, con lo difícil que es invitar a alguien a tomar café a tu casa para hablar de Cristo. En ese momento que la puerta es cruzada, aquí tiene que estar Jesús. Y tiene que estar Jesús, porque nosotros lo traemos con nosotros. Aquí tiene que estar Jesús porque es la manera de percibir a Dios aquí en la tierra. Debemos de tener esa comunión íntima y personal a través del Espíritu Santo. Y si alguien necesita esa voz de Dios, ese amor, que lo pueda recibir, que esté disponible, que esté dispuesto. Ahora, quiero que pienses en esto. Hay un mensaje que ahora que el Señor nos ha permitido este verano estar viajando, el Señor le ha dado un mensaje a nuestra iglesia. Cuando digo nuestra iglesia, hablo de Cornerstone. El Señor nos ha hablado de ser una Antioquía. Una Antioquía significa ser una iglesia misionera, ser una iglesia que manda misioneros, que manda apóstoles, que manda a plantar iglesias. Una iglesia que además hay provisión, que hay abundancia para poder sembrar, para poder dar. Una iglesia que además es pionera en medio de Asia Menor. Es la primera que se levanta como iglesia de testimonio en medio de ese lugar. De hecho, toma preeminencia casi por encima de Jerusalén. Ahora, quiero que te hagas la siguiente pregunta. Como nación, ¿qué Dios está hablando a nuestra nación? ¿Cuál es el mensaje de Dios para España? Y me alegro que en este día esté José y Susana con nosotros hoy, porque podíamos sentarnos a tomar un café. ¿Qué está hablando Dios a España? Hemos podido estar en México, hemos podido estar en Estados Unidos, hemos podido estar en Singapur, hemos podido estar en Qatar, hemos podido estar en unas cuantas naciones. ¿Sabes qué te digo? Me puse a ver las noticias y nos están vendiendo la moto, pero con ruedines. Porque todo lo que vemos en las noticias está manipulado. No te lo cuento porque lo he leído en Facebook. En Singapur, sí, les subió el gasoil, vale. Pero de ahí, la guerra de Ucrania no les afecta. Fuimos a México. Yo pensaba, estarán en crisis. No les afecta. Estuvimos en febrero en Guatemala. Como si no fuera con ellos. Hemos estado en Miami. Y como si no fuera con ellos. Y es triste el nivel de manipulación. Por eso te digo, si empiezas a poner la voz en la voz del mundo, en la voz de lo que te quieren que creas, en lo que quieren que veamos para manipular nuestro pensamiento, manipular nuestro corazón, te digo que la iglesia debe de aprender a empezar a escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice Dios de nuestra nación? Porque nos están vendiendo, nos están haciendo que asimilemos que viene un tiempo de crisis, que viene un tiempo de necesidad, que viene un tiempo donde hay que apretarse el cinturón, donde hay que tomar medidas drásticas. Y yo te digo, vale, parecen los tiempos de José, vienen los 7 años de sequía. Pero José vivió una bendición sobreabundante porque escuchó la voz de Dios, porque tuvo una revelación. Dios le habló de manera personal y le dio una estrategia. Y te digo, mira, me parece bien lo que nos están contando. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Te lo has preguntado? ¿O vamos a seguir viendo Antena 3? Y te digo de verdad, busca, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué dices tú de España? Por supuesto, si me conoces sabes que no me iba a quedar ahí. Señor, ¿qué estás
hablando a nuestra iglesia. Señor, ¿qué quieres que cambiemos? ¿Qué quieres que transformemos? ¿Qué quieres que entreguemos en tu altar? ¿Qué quieres que renovemos? Señor, ¿qué quieres que hagamos nosotros? Porque tenemos que aprender a escuchar esa voz y sobre todo, media vez escuches la voz, hay que actuar. Una iglesia pasiva es una iglesia que anda en temor, que anda perdida. Y eso te lleva al siguiente paso, te lleva al siguiente nivel. ¿Qué está hablando Dios a tu corazón? ¿Qué hay cosas que Dios está señalando en tu corazoncito, en tu mente? Que Dios te está diciendo, David, dame. Prepara, dame. ¿Qué cosas hay que Dios te está señalando, que Dios te está pidiendo? Y es importante que aprendas a recibir la voluntad de Dios, así en el cielo, así también en la tierra. Es una oración que Jesús hizo, que además se la enseñó a los apóstoles. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No me importa lo que diga Pedro Sánchez, no me importa lo que diga Biden, no me importa lo que digan las noticias, me importa lo que dice Dios. Y eso es lo que yo quiero aprender a escuchar. Eso es lo que quiero, igual que cuando... Mira, si Dios habla en la Escritura a personas como José, a personas como Abraham, va a haber una crisis en Sodoma, sal de ahí. Si Dios nos habla como a tantas personas a través de la Escritura y avisa en tiempos de crisis, yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios. Me da igual si es en sueños, si es en visión, si es a través de la Escritura, si es paseando por el río Andará, me da lo mismo. Dios habla en multiformes formas. Dios se revela a su pueblo de muchas maneras. Lo que me interesa es que se cumpla su perfecta voluntad en nuestra vida. Y te digo, ¿cómo vas a cumplir su voluntad si no sabes escuchar la voz de Dios? Si no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, ¿cómo vamos a cumplir la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida? No hay tres perfectas voluntades, hay una. ¿Ok? Dios, desde antes de la fundación del mundo, te vio chiquitito, embrionario, y te diseñó y pensó en ti, en tu color de pelo, en tu color de ojo, en el tamaño de tus uñas, en tu estatura. Y Dios te diseñó. No eres un error, no eres casualidad, no eres la noche loca de tus papás escuchando Julio Iglesias con una bota de vino. ¿Vale? Eres la perfecta voluntad de Dios. Y si Dios te ha diseñado, lo primero que tienes que empezar es alinear tu mente y tu corazón a la mente y al corazón de Dios. Detrás de cada situación que estamos viviendo, enfrentando, que estamos atravesando como nación, como iglesia, como seres individuales, Dios tiene la última palabra. En medio de la crisis, Dios levanta a José con estrategias, con visión, con sabiduría, con palabra que viene de lo alto. Y en medio de esa gran necesidad hay un oasis de provisión y hay una bendición para las naciones. Y hay un lugar de provisión que Dios ha preparado para sus hijos, para los que le temen, para los que le guardan sus mandamientos. Porque el Señor ha dicho que a tu diestra caerán 1000, a tu diestra otros 10,000, tú no serás tocado. Y te digo que si la palabra de Dios es verdad y tú la crees, yo quiero tener esa relación con Dios. Ahora, en nuestro discipulado, y ponte las pilas, en esta temporada que viene, que ya está aquí, vas a ser discipulado. Y si no vas a ser discipulado es porque no quieres. Pero aquí hay discipulado. Amén. Y espero que te pongas las pilas, porque en nuestro discipulado debe de haber tres cosas. Lo primero es intimidad con Dios. Te lo voy a explicar de otra manera.
relación personal con Dios. No entiendo un cristiano que no ora, no entiendo un cristiano que no lee la Biblia, no entiendo un cristiano que no busca a Dios y solo come de Facebook de vez en cuando. Si no me quieres coger Facebook, Instagram, YouTube o cualquier cosa similar. No entiendo un cristiano que no gasta tiempo en la palabra buscando a Dios. Es que a mí Dios nunca me habló. Perdona, desde el momento que lo aceptaste como Señor y Salvador, Dios te habló. Si no lo has escuchado más, porque no has gastado tiempo en su presencia. ¿No has pasado tiempo orando? ¿No has pasado tiempo buscando al Señor? ¿No has venido los miércoles? Porque créeme que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y si tú vienes, lo buscas, vas a ver cómo el Señor va a transformar tu vida. La segunda cosa es integridad de carácter. Mira, el Señor abomina el doble ánimo. Y no hay peor cosa que un cristiano tibio. Cristiano tibio es el que cree, pero es pasota. Cómodo, acomodado, aburguesado, religioso, fariseo, como quieras. Creo, mira qué bueno soy, mira todo lo que sé, pero mi vida, mi carácter no está domado por la palabra de Dios. Y te digo, el Señor está buscando integridad en nuestro carácter. Integridad en la misión. Y tú dirás, pastor, ¿cuál es la misión? Léete Mateo 28, 18. Ahí tienes una muy buena misión. Y te lo dejo para que lo leas en casa. Amén. Todo en nuestra vida debe de responder a cumplir la voluntad de Dios. Escúchame bien. Todo en nuestra vida debe de cumplir la voluntad de Dios. Con nuestro cuerpo vamos a hablar gestualmente y se va a expresar nuestra alma, inconsciente o subconscientemente, pero nuestro cuerpo va a hablar. Nuestra alma va a hablar con emociones, actitudes, ideas y sentimientos, y puede que hable, pero no significa que va a hablar Dios a través de ella. Y ahora viene lo importante, lo que nos conecta con Dios en nuestro espíritu. Y a través de nuestro espíritu, cuando nuestro espíritu se alinea con el Espíritu de Dios, empiezan a alinearse nuestra mente, nuestras emociones, nuestra alma, nuestras decisiones. Y toda esta fluir de conexión afecta a nuestro cuerpo, bendice nuestro cuerpo. La sanidad de Dios empieza a través del río de agua viva, que es la palabra de Dios. Somos limpiados por el lavamiento del oír la palabra. El oír viene, o sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando empezamos a tener fe, yo puedo empezar a tomar decisiones en la búsqueda de Dios y encontrarme con Dios, que es más importante que solo buscarlo. Y mi vida puede ser cambiada. Mi vida puede ser renovada. Por eso dice Romanos 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo. Es decir, no le deis la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vas a comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios a través de la renovación de tu entendimiento. Pero tiene que haber una decisión primera, y es las voces del mundo fuera de mi vida. Las corrientes de este mundo fuera de la ecuación. Y empiezo a dar lugar a la voz de Dios. Cuando hablamos de ser conformados, yo tengo la primera pregunta: ¿a qué patrón? Patrón es lo que te marca el tamaño de la costura de por donde va a ir el pantalón, lo que te va a dar forma, lo que va a decir si eres un slim fit o un loose fit.
lo que es un look pegadito, ajustadito, unos pitillos o lo que va a ser un pantalón de campana. Pero patrón también significa el que manda, el que gobierna. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Hay voces que le das lugar y gobiernan tu vida y que no son de Dios. Hay voces que uno le da autoridad y gobiernan tu vida y no son de Dios. Por eso, ¿conformado a qué patrón? Espero que sea el patrón de Cristo, la imagen y la estatura de Cristo Jesús. Vivir en un patrón del mundo, lo siguiente que va a pasar es que va a paralizar tu fe. Pues muy sencillo, no vas a ver fruto. Y como no ves el resultado, esto no funciona. Y como no funciona, lo aparto. Y luego viene cuando además justificamos, porque son seres queridos, porque a lo mejor es papá, es mamá, o es mi hijo, o es mi hija, o es mi hermano. Y como los amamos, creemos que somos mejores que Dios y entonces los justificamos. No, pero esto no pasa nada. Dios tiene misericordia. Dios perdona. Es una media verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú confrontas con la verdad, automáticamente le estás dando la autoridad al Padre de verdad que tome control de la situación. El Padre de verdad es Dios y te estás teniendo fe, estás confiando que Dios va a intervenir. Cuando tú le das lugar a una media verdad o asocias tu acuerdo mental con el mundo, le estás dando la autoridad al padre de mentira. Y el padre de mentira es, y el fruto es matar, robar. Qué importantes son los acuerdos mentales. Es decir, oye, puedo justificar mentalmente, puedo pasar la mano, no pasa nada. O puedo decir, no, la verdad es la verdad. Mira, Saúl le pasó algo parecido. Saúl tuvo un encuentro con Dios, pero todavía se resistió con sentimientos homicidas hacia David. Saúl estuvo en la presencia de Dios. Saúl creía en Dios. Saúl profetizó con los profetas. Pero sus sentimientos, su alma, no estaba sujeta. Su obediencia no estaba alineada con Dios. Y eso hizo que perdiera su reinado, que perdiera precisamente el llamado que él tenía de parte de Dios. Por supuesto, una mente renovada va a ser el objetivo número 1 de Satanás. Con lo cual, prepárate para que tengas ataques. Pero ahí está la gracia de Dios. Y ahí está la sangre de Cristo que venció cualquier artimaña del enemigo. Ahora, Dios quiere que tu alma sea renovada y tu vida prosperada. Escúchame, la prosperidad ha sido requete mal enseñada. No mal, requete mal enseñada. La prosperidad, hay tal cacao en la iglesia que hay el que piensa que si Dios me prospera es malo y hay el que piensa que sin un Rolex y sin un Mercedes no estoy bendecido. Y no es ni una cosa ni la otra. Porque Dios quiere prosperar tu vida. Estáis durmiendo. Dios quiere prosperar tu vida. Ahora escúchame bien. Origen, te invito al domingo que viene, que te lo voy a explicar con más detenimiento, hoy no me da tiempo. Origen en hebreo de la palabra prosperar. El significado completo es el que te ayuda a llevar la carga. El domingo que viene me comprometo a explicarlo con más detenimiento. Y en griego significa el que te empuja hacia adelante para que hagas lo que tienes que hacer. No habla de Rolex ni de Mercedes. Habla de que el que prospera es porque, primero, está en la presencia de Dios, es decir, está acompañado de Dios y Dios te ayuda a llevar tu carga para que hagas lo que tienes que hacer cuando Dios te lo ha dicho.
y Dios está detrás tuya, empujando. Y tú no llevas la carga, pero tú eres obediente al mandato, a la palabra que Dios te dio. Hay dos caminos: ser obediente y tiene consecuencias, o ser desobediente y también tiene consecuencias. Y nuestros hijos tienen que aprender las dos cosas, que cuando soy desobediente tiene consecuencias, y cuando soy obediente hay recompensas. Escúchame, domingo que viene te lo explico, es bíblico. Cuando uno es obediente hay recompensas, no solamente papá que me da un billetito de 5 euros cuando hago algo en casa. Aparte, hay recompensas. Pero para obedecer necesitas fe. Y fe de que Dios está detrás tuya. De que Dios está contigo. Y que Dios va a prosperar tu camino. Y la prosperidad, créeme, es algo que cuando Isaac empezó, se alineó en la presencia de Dios y obedeció, fue bendito por Dios. Cuando José estuvo en la presencia de Dios, mira, José fue vendido con 12 años, promovido con 30. Y yo te pregunto, ¿en qué pensaba José? ¿En qué pensaba José 18 años? Cuando llegó a la casa de Potifar, probablemente con 15, Potifar lo puso al frente de todo y Dios lo prosperó. ¿Y sabes por qué Dios lo prosperó? Porque José estaba en su presencia. José había tenido una revelación, Dios le había hablado del plan perfecto que él tenía para su vida. La semana que viene hablamos de otros errores. Pero Dios le habló: vas a hacer esto, te voy a poner por cabeza, te voy a bendecir, te voy a guardar, te voy a poner sobre tus padres y sobre tus hermanos. Y llega a ser vendido como esclavo. Llega a casa de Potifar y es prosperado, es bendecido, porque está en la presencia de Dios, porque es obediente y porque anda en fe. Ahora, pasa lo que pasa, y por ser obediente, por andar en fe y confiar en la palabra de Dios, es metido otra vez en prisión y olvidado. Y yo te pregunto, ¿y en esos 15 años en qué pensaba José? ¿En qué hubieras pensado tú? ¿En la injusticia? ¿Dios se olvidó de mí? ¿Dios no me ama? ¿Estoy abandonado? ¿No valgo nada? ¿Soy un miserable? ¿O serías capaz, como este héroe de la fe, de aguantar con tu corazón íntegro y decir: Señor, tú has dicho esto y yo espero en ti? Y cuando vino la siguiente oportunidad, Dios le volvió a hablar y él volvió a ser obediente y Dios lo volvió a prosperar, a tal punto que fue segundo en toda la nación de Egipto. ¿Por qué? Porque había obediencia en su corazón, porque había fe en su corazón y había esa valentía de decir las cosas que Dios había dicho. Él era una voz en la nación y me encanta su puesto. Él es el segundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios era primero. La gloria de José no está en José, la gloria de José está en Dios. Y espero que seamos esos segundos con esa voz autorizada de parte de Dios, donde Dios es exaltado y donde nuestras vidas, que van a ser prosperadas, independientemente de que haya crisis o no, van a ser prosperadas primero porque estamos en la presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios y Dios te diga: haz esto, haz aquello, háblale a tal persona, te voy a dar tal oportunidad, da tal ofrenda, haz esto o lo otro, espero que tengas la suficiente fe para ponerlo por obra. Amén.
Ponte de pie, vamos a cerrar esta mañana en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu divina presencia, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Y que, Señor, podamos entender esta palabra, podamos recibirla y ponerla por obra, Señor Padre. Señor, que seamos prosperados, Señor, así como tu presencia nos acompaña, así como obedecemos tu palabra, y danos fe para ponerlas por obra, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.